Vamos a hablar sobre la fisiopatología de la diabetes. Para eso primero tenemos que indicar cuál es la definición de diabetes y podemos decir que es un grupo de enfermedades metabólicas caracterizadas por hiperglicemia causadas por defectos en la secreción o en la acción de la insulina. En el largo plazo, la hiperglicemia crónica está asociada con un daño, disfunción y falla de varios órganos, especialmente ojos, riñones, corazón, nervios y arterias. Esta definición nos dio Ada en 1997. La diabetes es una enfermedad predominantemente que está relacionada con el metabolismo de la glucosa y que a largo plazo es un estado patológico de una aterogénesis acelerada. Vamos a hablar sobre la fisiología del páncreas y la producción de insulina. Nosotros tenemos que en el páncreas existen varias células en los islotes de Langerhans. Tenemos la alfa, la beta, la delta y la epsilon. La insulina se produce en la célula beta y el glucagón se produce en la célula alfa. Esto es un islote de Langerhans visto histológicamente. Nosotros tenemos que la síntesis de la insulina está asociada con el gen que se encuentra en el brazo corto del cromosoma 11, que por la acción del ARN mensajero se produce una preproinsulina y esto sucede a nivel de retículo endoplasmático rugoso. A través de una sulfooxidación, esta preproinsulina se transforma en proinsulina a nivel del aparato de Golgi y a través de una proteólisis se produce insulina y también se produce péptido C. Aquí tenemos cómo se ve la cadena de preproinsulina, donde existe una cadena A, una cadena B y una cadena C, y va cambiando hasta transformarse en una insulina en donde queda la cadena A y la cadena B. Aquí podemos ver cómo se ve tridimensionalmente la molécula de insulina. La regulación de la secreción de insulina está dado por estimulantes como la glucosa, los aminoácidos, la cetoacidosis y ácidos grasos, lo que produce un aumento de la ATP. Los potenciadores que tenemos la acetilcolina, el GIP, el GLP-1 y 2, la colecistoquinina y el glucagón, lo que produce un aumento de AMP cíclico. Inhibidores como el factor de necrosis tumoral alfa, la adrenalina y la somatostatina. En la secreción de insulina tenemos muy presente que se necesita un estímulo primario como es la glucosa. Esta entra a través de los GRUT2, estimula a nivel de célula que la glucosa se transforme en glucosa 6, piruvato a nivel de mitocondria, se produce ATP y esto causa que se abran los canales de potasio que son sensibles a la ATP y sale potasio. Al salir potasio se abren los canales de calcio que dependen del voltaje debido a la despolarización de la célula y aumenta el calcio a nivel de citosol. Al aumentar calcio a nivel de citosol se produce la activación de las proteínas en el nivel de citoesqueleto y se produce la exostosis de los granos de insulina. Aquí podemos ver cómo salen los gránulos de insulina. En una persona normal que no tiene diabetes, se produce una insulina basal y se produce estímulos de insulina con cada comida, sea en el desayuno, en el almuerzo, en la cena o en la once. La secreción basal de insulina varía durante el día, así en la mañana es diferente por el fenómeno de alfa y durante el día se produce impulsos de insulina cada 15 a 20 minutos. Además frena la neoglucogénesis hepática. La secreción de insulina por estímulo, es decir, cuando nosotros ingerimos alimento, tiene dos fases. La fase inicial que dura 15 minutos y que es corta y en pic, y una fase tardía que dura aproximadamente 120 minutos y que tiende a ser más meseta. Para que la insulina pueda entrar y activar a las células se necesita de unos receptores y estos receptores están formados por dos
unidades alfa, que están unidas por puente de disulfuro, y 2 unidades beta, que son las que entran en la membrana de la célula y que también tienen unidas por unidades de disulfuro. Estos receptores de insulina lo que hacen es la apertura de los GLUT4 a nivel de tejidos periféricos para poder ingresar a la célula la glucosa. También se encuentran receptores de insulina en músculo, tejido adiposo, hígado y cerebro. ¿Cuáles son los efectos metabólicos de la insulina a nivel de hígado? Aumenta la gluconeogénesis, disminuye la glucogenólisis, aumenta la glicólisis, disminuye la conversión de ácidos grasos en cetonas, inhibe la glucogénesis, aumenta la síntesis de triglicéridos y VLDL. Los efectos metabólicos de la insulina en el músculo: aumenta la síntesis de proteínas, disminuye la liberación de aminoácidos, el transporte de glucosa a través de los GLUT4, aumenta la síntesis de glucógeno, disminuye la glucogenólisis y activa la glicólisis. A nivel de tejido adiposo, la insulina actúa en los transportadores de glucosa, activa la glicólisis, activa la lipasa endotelial, la hidrólisis de triglicéridos circulantes, aumenta el transporte de ácidos grasos libres, aumenta el aporte de glicerol fosfato, aumenta el almacenamiento de triglicéridos e inhibe la lipasa celular. Los efectos metabólicos del déficit de insulina. ¿Qué pasa cuando no tenemos insulina? Hay un aumento en la producción y una disminución en la utilización de la glucosa. Activación de la cetogénesis y disminución de la utilización de cetoacidosis. Disminución de la síntesis y aumento del catabolismo proteico. Aumento de estrés oxidativo. Activación de las vías no insulino dependientes de la glucosa y glicolización no enzimática de proteínas. Hay una disminución del catabolismo de lipoproteínas ricas en triglicéridos, alteración del catabolismo de las LDL, de los kilomicrones y de las VLDL, aumento de la síntesis de VLDL, alteraciones de la composición de colágeno, activación de factores trombogénicos y de proliferación tisular. Podemos decir que una alteración en la insulina va a determinar qué tipo de diabetes hay. Tenemos la diabetes tipo 1, que puede ser 1A o idiopática, y la 1B o autoinmune, la diabetes tipo 2 y tipos específicos de diabetes, y también diabetes gestacional. En la diabetes tipo 1 autoinmune hay factores genéticos, alelos al HLA, DR3, DR4 y DQ. Factores gatillantes, por ejemplo, virus, toxinas, agentes químicos o nutricionales y estimulación autoinmune. En los fenómenos de autoinmunidad tenemos anticuerpos frente a células de islotes, los ICA, anticuerpos frente a insulina, los IAA, los anticuerpos frente a ácido glutámico de carboxilasa, que es el GAD, y anticuerpos frente a fosfatasa de la tirosinasa, IAZ. ¿Cuál es la característica de una diabetes tipo 1? Que hay una destrucción de la célula beta, hay déficit absoluto de insulina. En la clínica tenemos aparición habitualmente precoz en personas menores de 30 años, no son obesos ni es importante el antecedente familiar. Inicio brusco y muy sintomático, tendencia a la cetosis y dependencia vital de insulina exógena. La diabetes autoinmune en los adultos, que es conocida como LADA, debutan después de los 35 años, no son personas, más bien personas delgadas o normopeso. En pocos meses requieren insulina por la tendencia a la cetoacidosis, es decir, que ningún antidiabético oral logra normalizar su glicemia, tendencia a producir anticuerpos GAD y A2 negativos, existencia de ciertos haplotipos HLA predisponentes. La diabetes MODY debuta antes de los 25 años de edad, es una herencia autosómica dominante, no necesita insulina al menos hasta 5 años posteriores al inicio de la enfermedad, subtipos MODY 2 y 3, que son los más frecuentes.
Ahora vamos a hablar sobre la fisiopatología de la diabetes tipo 2, que es producida por una resistencia a la insulina y una disfunción de la célula beta. El 85% de los diabéticos tienen diabetes tipo 2, es hereditaria, existen mutaciones genéticas, el mecanismo por el que inicia es una insulinoresistencia, menor acción insulínica periférica que la esperada para su concentración plasmática. Esto es una insulinoresistencia. Hiperinsulinemia compensatoria debido a la insulinoresistencia y una disminución de la secreción insulínica por parte de la célula beta. En la etiología de la disfunción de la célula beta de la diabetes, tenemos que estar relacionada la edad. A mayor edad, mayor disfunción. Tenemos que es genética, el mecanismo de insulinoresistencia, por una lipotoxicidad debido a aumento de peso, por una toxicidad glucosa, en donde al no existir una buena penetración de glucosa a la célula, obviamente los niveles de glucosa aumentan en sangre, lo que da la toxicidad. ¿Y qué es lo que pasa a nivel de célula beta? Que existe depósitos de material amiloide y existe también una disfunción de efecto incretina. El mecanismo patogénico de la diabetes entonces podremos resumir en dos: una resistencia insulínica, en donde existe una menor afinidad del receptor de insulina, aparte existe menores receptores de insulina a nivel de la membrana celular en los que estimula las transportadoras de glucosa. Existe una disminución relativa de la secreción de insulina, ya que un mayor porcentaje de proinsulina hay, existe una menor respuesta secretoria máxima al estímulo con glucosa y ausencia de la fase rápida de liberación de insulina. Recordemos que había una fase basal y una fase rápida, y la fase rápida es la que está alterada. Esto lleva con los años a la producción de la diabetes tipo 2. La hiperglicemia crónica, ¿qué es lo que produce? Glucotoxicidad. A nivel de célula beta, inhibe a los GLUT2 y hay una menor liberación de insulina. Y a nivel de tejidos periféricos, inhibe los GLUT4, reducción del transporte intracelular de glucosa dependiente de insulina. En la historia natural de los pacientes con diabetes tipo 2, tenemos que primero existe una intolerancia a la glucosa, y en esta fase, que puede durar varios años, comienza a haber resistencia a la insulina, hiperinsulinemia, aumento de triglicéridos y comienza a haber aumento de peso. Los valores de glicemia comienzan a alterarse, pero no lo suficiente como para considerar que es diabetes. Podemos decir que en esta fase de hiperglicemia progresiva ya comienzan a aparecer alteraciones como alteraciones a nivel de retina, de ojos y de nervios. Es decir, que cuando nosotros llegamos al inicio de la diabetes ya podemos encontrar alteraciones a niveles de retina. Con el tiempo aumenta la resistencia a la insulina, aumenta la disfunción de célula beta, por lo tanto los niveles de glicemia comienzan a alterarse y a subir mucho más, lo que termina aumentando las complicaciones de diabetes, terminando en invalidez y en muerte. Por lo tanto, podemos decir que con el tiempo, a nivel de insulina, aumenta la resistencia a la insulina y se mantiene. Los niveles de insulina que a un inicio eran muy altos comienzan a decaer. Los efectos de la incretina comienzan a disminuir en el tiempo. Hay un aumento de la glucosa en forma progresiva después de las comidas, y también comienza posteriormente a alterarse los niveles de glucosa en ayuna. ¿Qué pasa en una persona sana? Se ve histológicamente de esta manera. La célula beta tiene mucha cantidad de insulina, y también hay muchas células alfa que producen mucho glucagón. En una persona con diabetes,
La placa de amiloide hace que disminuya tanto las células beta que producen insulina como las células alfa que producen glucagón. Es decir, que la disfunción de los islotes pancreáticos da lugar a una reducción de la insulina y a un exceso de glucagón en la diabetes mellitus 2. Estamos hablando que se puede resumir la hiperglicemia de la diabetes tipo 2 en el octeto ominoso de De Fronzo, en donde habla que existen muchos órganos que intervienen en la hiperglicemia. Tenemos una disminución del efecto incretina a nivel de intestino, tenemos un incremento de la lipólisis, tenemos una alteración en la reabsorción de la glucosa a nivel de túbulo proximal distal renal, tenemos una alteración en la utilización de glucosa por parte del músculo, tenemos una disfunción de neurotransmisores, lo cual a nivel de cerebro aumenta la necesidad de ingesta de alimentos. A nivel de hígado también tenemos una mayor producción de glucosa por neoglucogénesis. Tenemos un incremento en la secreción de glucagón, lo que también estimula más producción de glucosa a nivel de hígado. Y tenemos una insulinoresistencia periférica y también hepática. Aquí volvemos a ver cómo funciona el octeto ominoso de De Fronzo, y en donde vemos cómo todos los órganos están correlacionados. Por eso los tratamientos actuales tienden a atacar cada uno de los puntos que intervienen con la hiperglicemia. Gracias.